Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y usted tiene ahí la lista larga. Sí, el coronel Héctor Torres, a quien le agradecemos mucho que se tome unos minutos para atendernos. Es experto en inteligencia militar, exoficial de las Fuerzas Especiales y además ex catedrático de la Universidad de Phoenix. Y vamos a hablar con él justamente de estas tensiones geopolíticas, de todo lo que está pasando en el Caribe, donde Puerto Rico ha retomado una posición estratégica para los Estados Unidos. Muy importante. Doctor Héctor Torres, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, encantado nuevamente de estar con ustedes. No, gracias a usted por tomarse este tiempo. Y no tenía ese dato que me dio Agustín, que es tan sabrosa y tan larga. Mire, la Navidad en Puerto Rico. Yo he pasado en mi vida física y cronológica algunas Navidades en Cuba de niño, que no, o sea, ahí no pasó nada, porque no había ni siquiera un juguete, no había nada. Luego pasé muy bonitas Navidades en Madrid. En España tengo entendido. En Madrid, las decoraciones en las calles, una cosa espectacular. Navidades aquí. Pero las Navidades que yo pasé en Puerto Rico, 5 o 6 años consecutivos, las Navidades, no, eso es inolvidable, como la canción de Tito Rodríguez. De Tito Rodríguez. Coronel, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Eso es así. Las Navidades empiezan el Día de Acción de Gracias. Oficialmente empiezan las Navidades puertorriqueñas. Se extiende más allá del 6 de enero. Se celebran los 3 Reyes Magos. Después viene una semana más que se llama las Octavitas y la Candelaria, donde se coge el árbol. Candelaria ya es 4 de febrero, si mi memoria no me traiciona. Sí, pero uno se retiene el árbol de Navidad para quemarlo en la Candelaria. Y entonces llegan ahora las famosas fiestas de la calle San Sebastián en el viejo San Juan, donde aparecen gente de todas partes del mundo. El casco del viejo San Juan se llena con sobre 500,000 de personas en un periodo de 12 a 18 horas. Y es non-stop. El puertorriqueño sabe celebrar sus Navidades. Sí, señor. También he pasado fiestas en la República Dominicana, pero me imagino que deben ser sabrosas. Son sabrosas, pero las de Puerto Rico son únicas. Coronel, ¿cómo va ese preparativo militar? ¿Cómo se ha desenvuelto el preparativo militar en Puerto Rico desde la última vez que conversamos? La actividad está intensificando, se está viendo la llegada de más tropas. Como yo dije inicialmente, lo que estábamos viendo por las imágenes de las tomas aéreas, básicamente puntos de logística para apoyar una operación a largo alcance. Interesante que acaba de llegar al área operacional otro portaavión. No me acuerdo ahora mismo cuál es, pero es bien interesante porque políticamente, figúrense, Maduro está entre literalmente la espada y la pared. ¿A qué me refiero? Ustedes saben el control que tiene el gobierno de Cuba en el gobierno de Venezuela. Sí. Ahí no manda el gobierno venezolano, y que manda es Cuba. Y es bien interesante que Maduro sabe todo, sabe lo del cartel de los soles. Él en realidad, yo no diría que es el líder del cartel de los soles, yo diría que es Diosdado Cabello, basado en la poca información que tengo sobre el cartel en sí, pero ahí quien controla todo es el gobierno cubano. Los guardaespaldas de Maduro son cubanos, no son venezolanos. Uh-huh. Así que si le ha ocurrido la idea de escaparse, de tratar de buscar un asilo político en algún otro sitio, yo creo que los mismos guardaespaldas no van a permitir eso. Yo pienso que si Maduro intentara tratar de irse de Venezuela clandestinamente y se enteraran estos guardaespaldas, él sufriría un accidente. Como el de Allende. Sí, tendría un accidente y pues un accidente lamentoso. Pero yo lo que pienso es que él, por más, si él quisiera bajarse del poder, en estos momentos no puede.
¿Por qué? Porque él sabe todo, que pueda atar todo lo del narcotráfico. Él tendría toda la evidencia de atar a Cuba específicamente al narco, a la operación de narcóticos que sale de Venezuela. Es y decir, Cuba está implicado, estaría más que implicado. hacia allá iba mi pregunta, coronel. Es decir, sí hemos manejado desde hace rato, incluso cuando salió la noticia de que había sido reforzada la seguridad de Nicolás Maduro. Salió en todos los portales, y reforzado el anillo de seguridad de Nicolás Maduro gracias al gobierno de la isla de Cuba. Pues la dictadura cubana le mandó gente para que, abro comillas, lo cuiden mejor, cierro comillas. Ahora bien, eso que usted dice, nosotros hemos preguntado, y ahora pudiéramos decir que Cuba estaría implicada en el narcotráfico. Mucha gente dice que no, pero de pronto este cuidado es porque probablemente no solamente esté implicada en el tema del negocio del narcotráfico, sino hasta en el lavado de los recursos provenientes del narcotráfico. Yo diría más, durante todo este tiempo, Cuba ha recibido abastecimientos de petróleo y efectivo producto del trasiego de drogas. ¿Sí? Ustedes saben que en los 90 hubo un piloto americano que se convirtió en informante de la DEA y él volaba la cocaína de Pablo Escobar a Cuba. Y habían oficiales del Ministerio del Interior recibiendo el avión y bajando los faldos de cocaína en Cuba. O sea, Cuba hace años que está más que implicado en el trasiego de droga. Más es así que acuérdense que también parte de la droga llega a Europa a través de África, pero esas conexiones con África son cubanas y son de la inteligencia cubana, que entonces trabaja con estos grupos subversivos en África, y de ahí esa droga llega de África a Francia, España y hasta Inglaterra. Si la droga la llevan, en algunos casos la llevan a estos países que quedan en la parte del continente africano que sale geográficamente hablando, o sea, es la parte más protuberante hacia el océano Atlántico. Ahí están las Guineas. Y ahí las descargan y luego la llevan por tierra hacia el norte de Marruecos para poder cruzar hacia Europa por la parte más estrecha del mar Mediterráneo, que es el estrecho de Gibraltar al sur de España. En otras rutas las llevan directamente a las costas o bien de España, de Galicia, o a la costa de Portugal. Acaban de decomisar un cargamento de drogas que iba directamente a Portugal desde América del Sur, y cuando arrestaron a las personas, los tripulantes de ese navío eran venezolanos. Sí, esto es un negocio extremadamente lucrativo. Todo el negocio de la cocaína empieza con un indígena en medio de la jungla mezclando los ingredientes para sacar la pasta de la coca, procesar la pasta de la coca, hacerlo en kilos, y ponle que tú le pagues a ese indígena $10, $15 diario. Ese mismo kilo llega, digamos, a Puerto Rico, un valor en la calle de $30,000, $40,000. Ese kilo se parte por la mitad, se le añade lactate, talco, y se vende a la calle, y tú recuperas cada kilo. Ahora tienes 2 kilos y los vendes por el mismo precio que lo compraste. Ya tienes un over 100% return on investment. El otro día yo estaba viendo, doctor, que en Australia, por la situación de la distancia, ¿verdad? Porque es un lugar, no es lo mismo ir a Puerto Rico, a la República Dominicana o aquí a Estados Unidos, que llevar un kilo o un cargamento de cocaína a Australia, que es otro continente que queda allá en el fondo del mundo. Ese mismo kilo en Australia se está pagando a $60,000. $60,000.
Y cuando hay pánico, que es que hay una escasez del producto, los precios suben astronómicamente. Ese mismo kilo en, digamos, Inglaterra, Francia, depende, ¿verdad?, de la demanda, puede estar entre $100,000, $120,000 el kilo, que se produjo por ese indígena que se mezcló todo, lo secó con unos microondas y un pequeño generador en medio de la jungla. Así que es extremadamente lucrativo. También los precios se alzan por dos razones. Si hay intermediarios, otras gangas criminales, todos cogen su parte, claro, porque están en la cadena de distribución. También sube el precio cuando hay escasez. Ahora mismo en Puerto Rico, me dicen mis fuentes policiales, de que hay un pánico porque no hay cocaína, no ha llegado la cocaína. Eso le iba a decir, debe estar ahorita el precio de como lo venden los que llaman el microtráfico, que venden de a tubos, de a gramos, debe estar o difícil de conseguir o muy cara. Hoy el presidente Trump decía en la conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete, decía palabras más, palabras menos, que el ingreso por mar de cocaína había descendido en un 90 y tanto %. Eso es así. Es bien interesante cuando estaba el zar de la droga, el primer zar de la droga, que fue el general Barry McCaffrey. Barry McCaffrey tuvo otro general que trabajó para él, que viajaba por todo Centro y Suramérica. Y ese general, que era subordinado a Barry McCaffrey, le había dicho de que nosotros estábamos perdiendo la guerra. Que eso de estar enviando dinero para ayudar a los países que bajaran la producción a través del uso de la fuerza policial, la fuerza militar, para que destruyeran los laboratorios, que eso no estaba funcionando. Claro, le costó la carrera por decirle, un general de 2 estrellas, decirle eso a un general de 4 estrellas. Pero es muy interesante porque ese mismo general decía, nosotros no podemos culpar a los países en su producción de la droga. Nosotros lo que debemos hacer es buscar la manera de cómo cortar la demanda en Estados Unidos a través de la rehabilitación, a través de la prevención, incautaciones dentro de los Estados Unidos. No gastar ese dineral fuera de los Estados Unidos. Pero por primera vez yo veo un presidente que con sus razones, buenas o malas, ha decidido utilizar todos los recursos disponibles a él como comandante en jefe y presidente de una nación para parar esto de seco y definitivamente ponerle el collar al perro y decirle Venezuela está envuelto en el narcotráfico. Nadie ha querido hacer esto en todos los últimos años. ¿Lo están criticando? Claro que lo van a criticar. Pero acuérdense en una cosa, el presidente no es tu típico político. Él es un hombre de negocio. Puede haber sido bueno, puede haber sido malo, eso es cuestión de criterio personal. Pero es la primera vez que yo veo que una persona dice, ese es el problema, eso es fácil, vamos a ponerle fin a esto. Sí, no los políticos cuando tienen un problema crean una comisión de estudio, buscan unos estrategas, unos analistas. Esos señores se demoran semanas, meses, años para llegar a determinar de qué color es el caballo blanco de Maceo. Los negociantes y los comerciantes, como les duele en su bolsillo tener que buscar una solución rápida, si se tupe un inodoro o si se rompe un refrigerador, hay que resolverlo rápido para que el daño no sea mayor, pues van directamente al problema. Y este señor se ha dado cuenta de que hay un problema. Y el problema es 80, 90, 100 mil muertos todos los años acá en los Estados Unidos por la droga, y ha dicho, voy a cortar por lo sano, sin comisión de estudio y sin analistas y sin nada. Vamos para allá a plomazo limpio y lo estamos viendo. Coronel, la sucesión de eventos desde la semana pasada ha sido la siguiente. Trump
anuncia en un momento dado que estaba dispuesto a hablar con Maduro, porque aparentemente lo estaban cabildeando diplomáticos de Qatar, de Brasil, de Turquía, y él accede y llama a Maduro con Marco Rubio al lado. Me imagino que Marco Rubio fue el intérprete. Y le dice a Maduro, aquí esto es muy sencillo, te tienes que ir, te doy una semana para que tú, tu esposa, tu hijo y tu familia inmediata se larguen de allí y se lleven sus millones sin problema ninguno. Maduro se pone un poco exquisito, le pide que Delcy Rodríguez se quede en la presidencia, retener el control del ejército, y Trump le dice tajantemente, se acabó. Una semana a partir de hoy, que fue el día 21 de noviembre, plazo expira el 28 de noviembre, que ya pasó. Maduro se quedó. El día 29, Trump dice, espacio aéreo cerrado, aerolíneas, no vuelen por allí porque hay mucho peligro para ustedes. Y hoy, después de la reunión de anoche con el Consejo de Seguridad, hoy ha dicho que muy pronto, casi de manera inminente, comenzarán ataques en tierra contra los grupos narcoterroristas. Siguiendo esta línea, este vector, ¿hacia dónde usted ve el final de la lanza? Porque casualmente la operación se llama también Lanza del Sur. Suponiendo que este fuera una flecha, una lanza, ¿hacia dónde se dirige y con qué inminencia pudiéramos ver un desenlace ya en ataques en tierra? Ok, todo el trasiego de drogas que sale por lancha hacia el mar tiene unos puertos específicos que han sido ya identificados. Eso es lo primero. Así que tus primeras tarjetas son todas las facilidades de puerto de donde salen estas famosas lanchas. El segundo grupo de tarjetas serían el comando y el control de las unidades militares que ayudan, auspician, promueven, apoyan el trasiego de drogas, porque esos puertos están controlados por unidades militares. ¿Okay? Por lo tanto, tienes que sacar el aspecto de comando y control de esas unidades que ayudan a los que están envueltos en el trasiego de drogas, sacar su producto en lancha fuera de las costas de Venezuela. Pueden decir que todo esto es porque Estados Unidos va en busca del uranio, el petróleo, etcétera, etcétera. Puede que digan eso, pero en realidad lo que después, si hay una invasión, lo primero que va a haber es el reestablecimiento de las operaciones normales de continuidad de cualquier gobierno en lo que entra el nuevo gobierno. Estados Unidos le pedirá, debe estar ya hablando con países aledaños a Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, para que vengan y envíen contingentes militares para ayudar a mantener la paz y el orden en lo que se determina quiénes son los buenos de la película, quiénes son los malos de la película y sacar y enjuiciar a esas personas. Permítame una interrupción allí, porque eso que usted ha dicho es medularmente importante. Usted dice una fuerza multinacional para evitar caer en riesgos con quién es quién en la Fuerza Armada de Venezuela, ¿es correcto? Correcto, porque lo que pasa es que hay gente que ha sido militar. La gran mayoría de los llamados generales de la Fuerza Armada venezolana son monigotes políticos que fueron puestos en posiciones de confianza y comprados con el dinero que se produce con el narcotráfico. Por eso es que le llaman el cartel de los soles, porque hay mucho militar de alto rango bien involucrado en el negocio. No quisieron quizás algunos de ellos ser partícipes, pero estuvieron envueltos y están envueltos todavía. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Mucho militar decente, honesto, íntegro, que ya están retirados o que estén viviendo en el exilio, puede que esa gente regrese y se conviertan en los jefes de la policía,
en los jefes de los ejércitos, la Armada, la Fuerza Aérea, etcétera, y básicamente vengan para identificar quién sí y quién no pues, debe pertenecer en la Fuerza Armada en las escalas más superiores. O simplemente pueden hacer lo mismo que pasó en Panamá, simplemente abolir las fuerzas de defensa de Panamá e instituir una gran policía nacional. Empezar de cero, tal vez. Ocurrió. Uh-huh. No de cero, porque el soldado raso no tiene culpa de lo que está pasando en las altas esferas claro. de su unidad. Pero yo creo que eso es lo que va a pasar. Venezuela es de Venezuela, punto. Aquí no es cuestión de que estamos violando la soberanía de Venezuela si hay una invasión. Aquí es que aquí hay un régimen que hay que sacarlo, punto. Y que regresen a Venezuela, a la Venezuela que era antes. Pero le van a decir históricamente, pero esto aquí los que mandaban eran los ricos. ¿Y quiénes mandan ahora? Pero además, ¿quién ha invadido Venezuela por invitación de Maduro, Chávez y compañía? La guerrilla del ELN, la guerrilla de las FARC, los iraníes, Hezbollah, los cubanos comunistas. O sea, si hay un país en América Latina que en la historia de la colonia, desde de Cristóbal Colón para acá, ha tenido más número de invasiones foráneas por invitación, no por fuerza de desembarco, sino por invitación del propio gobierno, ha sido venezolanos, ha sido Venezuela. Han llegado ahí gente rarísima con fines maléficos de todos los rincones del mundo, iraníes, sirios, libaneses. Venezuela es un territorio ocupado. Ocupado. Eso no sería una invasión, sería una liberación. Más bien una liberación, un exorcismo lo que le van a hacer. Interesante que el uranio que tiene Irán, para procesar y tratar de convertirlo en una bomba nuclear o en ojivas nucleares, ese uranio, la gran mayoría, viene, hay indicaciones que viene de Venezuela. Sí, señor. Interesante. Hay interesante yacimientos en el sur del país, hay yacimientos. que hay unos yacimientos donde los chinos llegaron allí, hicieron una fábrica de bicicletas en unos campos donde hay muchos yacimientos de uranio. No fabrican una Entonces, Uh-huh. mira qué interesante, los chinos sacan el uranio, se los venden a los iraníes y los iraníes están tratando de desarrollar una bomba nuclear. Todo esto es porque es económico, esto no es lucha de clases, esto no es arriba los de abajo, esto no es política, esto es simplemente en nombre del sistema político en que creen. Hay 2 o 3 que se están haciendo millonarios. Pero además, si todos esos recursos naturales, luego al venderse al exterior, ese dinero se invirtiera en hospitales, en escuelas, en universidades, en carreteras, en puentes, bueno, maravilloso. Pero no, todo ese dinero va para los bolsillos de un grupo de delincuentes que se han robado hasta la sombra de la bandera. Ese dinero no se ha invertido en un país que es uno de los países más ricos del planeta en minerales y en geología y en petróleo. Resulta que hay uno de los mayores niveles de pobreza en todo el hemisferio porque se lo han robado hasta los remaches del cubo. Cuando Venezuela sea libre, el nuevo gobierno podrá vender eso en el mercado mundial. Si hay oro, pues lo vende al precio de la onza. Y servirá para reinvertirlo socialmente en el país. ¿Qué ha hecho el gobierno de Chávez para el pueblo de Venezuela? En realidad. Bueno, provocar un exilio de 7 u 8 millones de personas y la miseria de los que se han quedado dentro. Hace 15 años yo fui a dar una conferencia en Caracas y yo no podía reconocer Caracas. Parecía un gran tugurbio. Parecía, entonces la gente me decía, no salga afuera del hotel. Y si va a salir, quítese todas las prendas, que no va a durar ni 30 segundos si sale del hotel.
Ahora no es así, triste, coronel, y le voy a explicar. Ahora no es así porque los delincuentes los recogieron, los pusieron en la frontera. Están aquí. Mallorca y Biden le abrieron la puerta y vinieron a desprestigiar a los venezolanos que estamos aquí desde hace casi 2 décadas trabajando. Coronel, se nos termina el tiempo, pero le pregunto, porque la pregunta tiene también algo subyacente. Usted sabe, Carlos es experto en hacer lo que en Venezuela conocen como el ponche crema, que es muy parecido al coquito, a la crema de vie que hacían en Cuba y al coquito venezolano. La pregunta es concreta. ¿Cuándo piensa usted venir a Miami para tomarnos? Yo lo pago, pero usted viene de invitado nuestro. Como dije en primicia en el último programa que participé, llego a Florida por la noche, tarde en la noche, pero llego a Florida el 8 de diciembre. Estoy a 3 horas y media de la estación de radio, ya chequeé por Google Maps. Porque usted va a Orlando. Va a Orlando. Voy para Orlando. No, es que hay gente más inteligente que yo en Miami. Yo no puedo ir a Miami. Tengo que darme. ¿Se va a quedar aquí un tiempo? Me mudé. Se muda permanentemente. Sí, él nos dijo la vez pasada que se muda. Sí. Va a tener el privilegio de tenerlo a 3 horas. Se muda. Así que nada. Nos vamos a ver porque usted estuvo por mucho tiempo de jefe de seguridad del Banco Popular. Correcto. Mi cuñada, la hermanita menor de mi esposa, fue oficial de préstamos del Banco Popular. Y ellos abandonaron Puerto Rico. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Heidi Fajardo. Pero ella se fue de Puerto Rico antes del huracán. Vinieron para acá, para Miami, estuvieron como un año aquí en Miami y finalmente se trasladaron al centro de la Florida. Viven muy cerca de Orlando. Ella, su esposo y los niños. Bueno, ya no son los niños, ya tienen 18, 19 años los varones, pero son los sobrinos de mi esposo y los sobrinos míos. Así que cuando vayamos a visitarla a ella ahora en la Navidad, después del día 8, voy a llamarlo. ¿Usted va a mantener el mismo número telefónico? El mismo número. Tú me puedes llamar a cualquier hora que sabes para que ver te si voy a nos contestar. reunimos por allá y nos tomamos la atención, se toman la atención. No, ninguna atención, que los dos estamos muy saludables. Nos tomamos un coquito, un ron con Coca-Cola. Así será. Bueno. Gracias, muchas gracias, coronel, por estos minutos y por todo el análisis y la información que comparte con la audiencia de nuestro programa.